Aquel día, don Pancho Pérez amaneció con excelente humor, sin saber por qué. Tenía la fe en que había hecho una buena adquisición al tomar a su servicio a aquel muchachote que se había atrevido a hablarle alto hasta él mismo. Le simpatizaba y creía con firmeza que dentro de poco tiempo sería el magnífico mayordomo de su hacienda. Otro motivo había para aquel inusitado contento. Ese día era el señalado para hacer el rodeo mensual y escoger las reses que se llevarían a la frontera. Ese era el más pingüe negocio del viejo. Enviaba las partidas del mejor que tenía para el destace. Con 15 días de anticipación recibía un mensajero especial que le traía la carta de pedido del gran Pantaleón Peña. Pantaleón era uno de los más ricos hacendados del otro estado, Guatemala. Pastajes enormes se extendían por las márgenes del Paz y ahí se criaban los mejores ejemplares que se vendían de una sola pasadita, como él decía. En los tiangues y destazaderos, la marca de Pantaleón era un sello de mérito, de inequívoca garantía. Animal que lleva mi hierro, decía a sus clientes, no es rechazado nunca jamás. Y así era, en efecto, su larga experiencia en el negocio, su inteligencia y más que todo su audacia inigualable, lo habían hecho progresar rápidamente, hasta llegar a ser un personaje en la política de su país. Pantaleón principió sus inteligentes labores afiliado al cuatrerismo. Cuatreros fueron sus abuelos, cuatrero fue él desde joven y lo seguía siendo, con la diferencia de que ahora no era su persona la que andaba con la cuadrilla, ni tampoco su cuadrilla se introducía vulgarmente en los potreros a sustraerse las reses. No, eso quedaba para los principiantes, para la montonada de parvulillos que pululan por las costas de El Salvador y la frontera de Guatemala, birlando una yunta aquí y otra por allá para nada, para venderlas a precio risible que no compensaron los peligros corridos, ni la amenaza continua de la ley que los persigue incansablemente. Nada de eso. La especialidad de Pantaleón era el contrabando, pero contrabando en gran escala, que por lo cuantioso y fácil ya casi llegaba hasta la licitud, que las autoridades se daban cuenta, tal vez, pero él siempre salía airoso del apuro. Proporcionaba reses buenas y pagaba religiosamente sus impuestos en las ventas, y eso bastaba. Nadie perdía su tiempo en averiguar de dónde procedía aquel ganadal. Él compraba con plata, sin importarle si el que vendía había robado o no. Lo único que él hacía, cosa pequeñita, era no pagar los impuestos aduaneros de introducción y herrar el animal, criollo o no, con su marca, para lo cual contaba con procedimientos modernos y seguros. Él, por su parte, vendía como productor, como criollista y creía, con fe santa, que con su negocio hacía un positivo bien al Estado y a su prójimo. El Salvador, país rico en ganadería, pero que no saca lo que debiera de esa fuente de riqueza, por falta de reglamentación adecuada y de un estímulo positivo para el productor. Era el campo propicio para las operaciones de don Pantaleón. Pactos secretos lo unían con todos los ganaderos guanacos. Estos le enviaban con regularidad patachos enormes, las más veces por precios irrisorios, comparados con los que él fijaba para la venta en Guatemala, porque el agricultor salvadoreño es un pobre ser que siempre está urgido de dinero y siempre vende cuando tiene necesidad de él. Antes, un estúpido conservantismo o una esperanza irrisoria de crecimiento de los precios lo hace tener estancado su producto, desconociendo en un todo las leyes económicas más elementales. La necesidad lo sorprende. Cuando los precios están precisamente moribundos, lo guía una especie de lógica fatal y siempre llega a destiempo. Don Pantaleón explotaba pues bonitamente la guanaquería nuestra, que puede traducirse en falta de previsión en todos los órdenes de la vida, y sus haciendas se colmaban de animales de excelente calidad. El pacto era sencillo. El vendedor se comprometía a entregar la partida de este lado de la frontera, en las márgenes del caudaloso río que como un cinturón de plata separa dos tierras fecundas. Existen parajes que facilitan esa clase de operaciones. En uno de tantos, don Pantaleón, a veces personalmente y otras por medio de un enviado suyo, recogía el ganado y entregaba el dinero en cambio. Las reses se quedaban allí pastando, como si dijéramos
en su casa, porque bien pegaditas al río, las haciendas de don Pantaleón se mojaban la falda en el agua. Hasta en eso era listo el hombre. Les decía a sus proveedores que lo más difícil y peligroso de la empresa era la introducción del ganado al territorio guatemalteco, porque las autoridades de allá no dejaban entrar ni una hormiga por la frontera, sin ser vista y revisada, y que él tenía que jugárselas enteras para lograr la introducción y no pagar los impuestos, que puesto que él tomaba sobre sí todos los riesgos, en alguna forma tenía que indemnizarse de ello, y exigía por consiguiente rebaja de precios. La realidad, por supuesto, era muy otra. Quien corría todos los riesgos era el vendedor, arriesgaba a sus peones, arriesgábase él, corría el albur de quedarse o no quedarse con el ganado y de perder o ganar la plata como consecuencia, caso de que la partida fuera sorprendida al conducirla por la Guardia Rural o Policía de Hacienda cerca de la frontera. La conducción del patacho era una empresa romana, se hacía el recorrido excusando los caminos más transitados, se atravesaban bosques desconocidos y quebradizos como el andar de un reptil. Era necesario que el jefe de la partida fuera un vaqueano experimentado, conocedor de todos los rincones de la costa y de todos los atajos que cruzan callados las arboledas espesas. A menudo una parte se embarrancaba en algún precipicio que surgía de repente, como curioso de conocer la causa del tropel, y entonces imposible detenerlos, caen irremisiblemente, y luego, al llegar a deshoras de la noche, acampar junto al río, esperar al lomo de bestia, formando un cerco de carne para que el patacho no se desbande, hasta que la gente de Pantaleón llega a recoger la entrega, y estar ojo a visor como águila hambrienta para no ser cogidos por alguna patrulla fronteriza. Don Pancho, sin embargo, tenía inteligencia e intuición para conocer y escoger a sus hombres, y casi siempre salía bien en su empresa. Sabía perfectamente que lo que hacía era ilegal, pero se tranquilizaba al pensar que aunque quisieran, nadie podría controlarle su ganado criollo. Por falta de reglamentación eficiente, puede pasarse de mano a mano, tal como pasa un billete de banco, con suma facilidad y sin ninguna fiscalización. Para diferenciarlos de los demás y poderlos conocer en cualquier momento, él ponía a sus animales una marca consistente en un pedazo de oreja cortado en forma de semicírculo. Para mayor seguridad, a cada animal le cortaba el pedazo de la oreja derecha. Además, el Estado no le daba a él ninguna garantía contra los cuatreros, ni a él ni a nadie. Si se atenía a la justicia, salía perdiendo el animal, más una buena suma de dinero, porque tenía que viajar al pueblo donde existiera algún juzgado de paz, cuando no a la cabecera departamental más próxima, o de distrito, al juzgado de primera instancia. Si era el juzgado de paz, tenía que pagarle al secretario hasta la última línea que escribiera, y aún muchas otras que no escribía. Si no, no había justicia. Y si al de primera instancia, había que gastar en el viaje y en la confección del escrito de denuncia por algún abogado estafador y logrero. Ello, si éste no le exigía hasta poder general para hacer la denuncia, con el único objeto de sacarle los 25 pesos que valía la escritura de mandato. ¿Y cuál era la justicia que obtenía? Pues ninguna, porque el juez maniaba por una ley que solo reconoce medios limitadísimos de prueba, solo acumula foja tras foja de papel de oficio, hasta formar gruesos volúmenes sin que en ninguna de ellas aparezca la prueba necesaria, siquiera para castigar al culpable. Pues de la devolución de lo hurtado ni qué pensarlo. El animal o animales perdidos quedan irremisiblemente, y el dueño queda en esa situación cómica hasta hacer reír. Sin su animal, con 25 pesos pagados, por lo menos, perdido su tiempo lamentablemente, expuesto a que, a su vez, lo denuncien a él por denunciar calumniosamente a otro, por no haberse probado la imputación delictuosa que hiciera. Pues hasta eso llega la audacia de los bandoleros, y expuesto a molestias innumerables de parte de las autoridades que conocen el asunto, la que tiene que citarlo varias veces para que asista ya a ampliar su declaración, ya a dar más
más datos sobre el hecho y a presentar su fierro para diseñarlo en el proceso, etc. Y lo peor, con ese resultado trágico, convencimiento íntimo y amargo de la inutilidad de las leyes y de la ineficacia de la acción punitiva. De todo lo cual saca esta conclusión definitiva y clara, que para resguardar y garantizar su propiedad semoviente, debe hacerlo por sí mismo, conforme a lo que sus capacidades y prudente arbitrio, yo diría astucia, le dicten. Por ello, don Pancho tenía a sus hombres machos de veras, que reían ante el peligro y se jugaban la vida con la misma despreocupación con que jugaban una partida de naipes, duros y fuertes, todo nervio y acción, corajudos, sin ley ni Dios, esclavos del instinto, pero fieles como perros mientras se les trataba bien, desquitadores puritanos de un servicio, pero que también sabían devolver mal por mal. Montados en sus alazanes, hechos a su antojo, encontraban hasta el cuero del animal que se hubiera desaparecido de la hacienda. Duchos y certeros en su oficio, no se equivocaban jamás. La mejor manera de ganárselos, lo adivinó Jaraguá con su rara intuición, era metérseles en el espíritu, como acomodara, ya con el coraje y el valor, ya con la compasión y la ternura, todo según las circunstancias. Elegir cuando convenía un medio y cuando otro era lo difícil, porque se podía incurrir en un error irreparable. Pero él, Jaraguá, decidió dejar el asunto a los impulsos de su corazón, confiando en que así podría tal vez identificarse mejor con los sentimientos varios y cambiantes de aquellos seres. Tal decisión fue el resultado de maduras reflexiones hechas en la noche que precedió al día del rodeo, que era en el cual iba a principiar en forma su labor y por consiguiente a entenderse directamente con los subordinados. Al amanecer, las ideas se le presentaron más diáfanas y se reafirmó una vez más que ese era el mejor modo de obrar, y así lo resolvió definitivamente. Tempranito de la mañana de ese día, don Pancho estaba en pie. Todos los trabajadores esperaban órdenes. El patrón fue distribuyendo a cada grupo sus quehaceres. Unos fueron destinados a componer cercos, otros a la cura del ganado enfermo, quien a hacer rondas para la quema de algún potrero demasiado encharralado y así por el estilo. Cuando le tocó su turno a Jaraguá, este contestó al llamado atentamente. Mande usted, patrón. ¿Tenés listos a los muchachos? Están que no se aguantan por hacer algo, dijo mirando de reojo a los muchachos, que ponían cara de desvelados. Así me gusta, para eso se hizo el día, para hacer siempre alguna cosa. Lo mismo digo, patrón. Como todos saben, hoy es el día de hacer el rodeo. Tienen que vaciarme todos los rincones de animales. Hay que expulgar el monte sin miedo a las zarzas, para que no se quede ningún toro cimarrón escondido. De los que traigan, escogeremos los que voy a mandar esta misma semana a don Panta Peña a la frontera. Ya sabes pues, Jaraguá, águila con tus muchachos. Tené cuidado, no te defunde algún novillo emberrinchado. Está bien, pero no puedo irme en mi tordillo. Claro que no, mi amigo. Andate a la pastoría, allí puedes escoger el animal que te guste más. Gracias, don Pancho. No hay de qué, mijo. En la pastoría estaba pastando una partida de bestias. El zacate verde, especial para terneros y ganado menor, y que caracterizaba a la pastoría, los tenía gordos y briosos. Jaraguá escogió un garañón negro con patas blancas. Era un magnífico ejemplar producto del mestizaje, hecho desde los primeros días de pubertad para el arreo de animales. Obedecía instintivamente y adivinaba la maniobra que tenía que realizar su jinete para evadir la lanzada de la res o para tirar mejor el pial. Sabía mantenerse firme cuando el animal, cogido por las astas, daba el tirón brutal, dispuesto a arrastrarse al caballo y al caballero. Y así como ese, eran todos los caballos del campo, veteranos de los rodeos, acostumbrados a luchar cuerpo a cuerpo, a defenderse a veces a mordiscos y a golpes de casco. Pero el Patablancas tenía sobre sus compañeros la insustituible ventaja de la juventud. Era arrojado e imprudente. Cuando estaba en acción, el jinete debía dominar aquel arrojo, pues de lo contrario podía verse en menudo aprieto. Le llamaban azabache, porque su negra pelambre, lustrosa y brillante, relampagueaba con la caricia del sol. Estaba recién hecho y ya podía codearse de igual a igual con los más veteranos. Su relincho sonoro en la llamada era un mordisco sexual
habitual para las yeguas en Brahma, y un grito de guerra para las partidas regadas como langostas por los charrales inextricables. Sabían que tener enfrente a Azabache era una agarrada segura. Jaraguá lo escogió de golpe, al nomás divisarlo cubierto de lentejuelas bajo las primeras luces del día. Por más que le explicaron los compañeros a Jaraguá que ese animal no debía de cogerlo porque era el favorito del patrón, él no hizo caso. Lo habían autorizado para que escogiera a su gusto y su gusto era precisamente ese. Cuando ya todos listos para partir, Jaraguá fue a recibir las últimas órdenes de don Pancho. Este se quedó asombrado de ver la elegancia con que montaba el muchacho. Jaraguá hizo cizajear su cabalgura, demostrando su destreza en hacer bailar a su antojo a la bestia. No obstante su admiración, don Pancho se puso sañudo un momento, pero se recordó que él había dado autorización para que escogiera y se calló. Después de todo, se veía claro que el muchacho era de buena ley, porque supo apreciar a la primera ojeada el mérito de su mejor rasero, de manera que, haciendo a un lado su contrariedad momentánea, se contentó en decir: te felicito, muchacho, tenés un gusto que ni el del caramelote pone el pie. Es un garañonazo precioso, re lindo este animal, patrón, y tiene una rienda que es una sedita. Hasta ahorita no había visto ninguno igual. Tratalo bien, pues, y así lo podrá llevar todo el tiempo. Está bien, patroncito. A Jaraguá le saltaba el corazón de gozo y decía entusiasmado: esto es caballo, amigos. ¿Te gusta, Nayo? Pucha, si bien daría un pañuelo de seda por una montadita, pues yo te la voy a conseguir sin necesidad de que des tu pañuelo. ¿De verdad? Pues de veritas, Nayo. El zonto miraba con envidia al Patablancas. ¿Cuánto hubiera dado él por echar una paseadita por el pueblo montado en aquel soberbio animal? ¿Cómo lo verían las muchachas entonces? Tal vez así gozaría de alguna sonrisa dulzona. Jaraguá, como si adivinara lo que el zonto pensaba, le dijo mientras amarraba sus dos piales a uno y a otro lado de la albarda: ¿y a vos te gusta, zonto? El aludido se quedó callado. ¿No contestás?, tornó a decirle riendo. Luego entonces es que te gusta. Bajo el acicate de la risa de Jaraguá, el zonto habló al fin: ese es caballo pa' niñas. Cuantinumás se le echa encima un cimarrón, lo va a desquebrajar todo. Yo no le ponería confianza ni por quién. Mejor así, nazonto, porque así me va a desquebrajar a mí también. No respondió el otro. Tosió aburrido y guió su alazán hacia la tranquera. Ya todos en el camino, Jaraguá le pedía datos al seco Nayo sobre la naturaleza del terreno, sesteadores del ganado y rincones donde podían esconderse los amañados. Así supo que existía mucho ganado cimarrón que jamás había conocido Lazo. Eran verdaderas fieras esas reses, pero también las más apetecidas para el destace, porque se desarrollaban y engordaban a su antojo, sanas y fuertes, pero irascibles y sanguinarias. Para ellas no existían los cercos, y a menudo se iban y no volvían jamás a la querencia. Le dijo también cuáles eran los linderos de la gran hacienda, para no salirse de los terrenos de don Pancho. Al llegar al corralón, Jaraguá los detuvo a todos y les dijo: muchá, nos dividiremos para hacer mejorcito el trabajo. Este va a ser el punto de reunión. Somos 12 y vamos a formar 3 grupos de 4. El seco Nayo, vos zonto y vos loncho se vienen conmigo. Tenemos que ajuntar todo animal que se encuentre en terreno de la hacienda. Cualquier dificultad que encuentren, ahí vean cómo se arreglan. Para eso van 4. Está bien, contestaron todos. Se formaron los otros 2 grupos como el caporal dispuso y cada uno cogió por su lado. El pastaje se extendía ante los ojos maravillosamente verde. Visto desde una altura, parecía un gran tapete de billar. De vez en cuando se descubrían como un oasis en aquel desierto de esmeralda, matorrales que de lejos parecían pequeñitos, pero que en realidad eran montañas que se apretujaban junto al Zacatal. Esas pequeñas selvas estaban rodeadas de pantanales nauseabundos y traidores. El ganado buscaba esos parajes para rumiar a su gusto, sin que nadie molestara su digestión. Jaraguá arrugaba los ojos tratando de abarcar con la mirada aquel inmenso panorama de hebras. Ahora ya no seguían por ningún camino. El trío que los guiaba había sido trazado tal vez al azar, por algún toro enamorado en persecución de su amada. Había momentos en que solo las copas de los sombreros asomaban junto a las varas floreadas del zacate.
Las bestias, incluso el patablancas, iban arrancando un bocado por aquí y otro por allá, atascándose entre el bocado del freno, las hojas frescas y húmedas, y echaban espuma y baba por los belfos temblorosos. Las vacas paridas pululaban con sus terneros a un lado por entre el matochal, llamando con su balido insistente al hijo que se rezagaba enregado en alguna zarza o en alguna rama de pie de cabro. Caminan uno tras otro. El sonto va zaguero y callado. Nayo prodiga su verba pintoresca instruyendo a Jaraguá sobre los peligros a que se exponía allí un vaquero. Todos estos terrenitos los conozco como la palma en mi mano. He caminado días enteritos y que haya descubierto el fin. De noche se oye como que chillaran los coyotes y el ruido que hace el zacate como si hubiera un nortazón. La otra vez venía muy jamponcito, humando mi magalla, cuando de repente mi alazán se da la gran sacudida, pues entonces, asustado, bello por todos lados y nada. El caballo vuelve a brincar y sale de estampida. En eso siento cosquillitas en el lomo y cuando miro para atrás veo la gran víbora que se le ha trepado por las patas al animal. Pues mire que ya merito me agarraba la jodida. Vi de lo peliagudo que estaba el business y me tiré la bestia. Caí en un gran zarzal y todo me tasajeé las nalgas. El caballo siguió de huida. Al día siguiente lo hallamos muerto en el corralón. La víbora le había metido todo el veneno en la sangre y el pobre murió muy solito. Cuando más divertido va uno, ¡zas! Se zampa con todito de bestia en un lodazal puñete, de esos que abundan por aquí, y si el caballo no es bueno, pues mire que ahí se queda uno sin moverse pa' todita la vida. Por eso andamos siempre por parejas. Si no, se queda uno aquí merito difunto y ninguno lo mira, solo los opilotes. El charco va tragando poquito a poco como si le fuera tomando el sabor al prójimo. Y lo que se sufre, mano, cuando se mira a una res que por ir huyendo del lazo se va a ensamblar en unas chacadas de esas. Bala que bala con un gran sentimiento y uno sin poder ayudarle a salir. Pues mire, eso sí da lástima. Le agarran ganas de llorar. Y así por el estilo, las habladurías de Nayo se escurrían entre las varas y los bejucales, despertando a los conejos y las parvas de codornices que dejaban oír por un momento el ronroneo de su rápido aletear. Jaraguá escuchó atentamente y deduciendo la mitad de mentira que aquello que contaba podía tener, quedaba un saldo de verdad realmente amenazante, capaz de infundir temor y cuidado a cualquiera. De algunas lomas lejanas traía el aire los ecos del monótono tomear de los campistos. ¡To, to, to! Varias reses paraban las orejas atentas al llamo, pero al darse cuenta que no era para ellas, continuaban su eterna tarea de comer y rumiar. Allá está la montañita del brujo, de ahí vamos a sacar la primera tanda, dijo al fin el sonto, echando por la boca una bocanada de silencio que empujaron las palabras al salir. Nayo volvió a la jerga. ¿Sabe, Jaraguá, por qué le mientan la montañita del brujo a esa? Porque dizque por ahí hayan los brujos todas sus brujerías. Hay un yerbal malo, y si uno se descuida comiéndose una hojita, puede quedar pa' todita su puerca vida hecho tunco o toro en brama. Y cuentan que más de un pobre muchacho se quedó allí para siempre. La montañita se destacaba cercana. Las copas de los árboles hacían bailar al sol entre las ramas. Bejucos rollizos, tan gruesos como un pial, se desguindaban de los altos voladores, formando a manera de estalactitas gigantes. Algunos tocaban el suelo y rastreaban curioseando en la hojarasca. Los comemanos eran los más gruesos y largos. A trechos, como temerosos de caerse, se abrazaban tenazmente al cuerpo chele del volador. Se retorcían como un reptil y de repente, en estirada brutal, tendían su cabellera de raicillas innúmeras que se peinaban sobre el agua mansa de algún arroyuelo. Los bejucos son la humillación del árbol. Se burlan de su orgullo de alturas, haciéndolo volver la vista a la tierra. Alan las ramas hacia abajo, las agachan pese a su tenaz resistencia. Se chupan la savia haraganamente, se aprovechan de la lluvia y resguardan del viento, acurrucados bajo las copas, como manada de pollitos que ocultos bajo la calidez del ala de la madre, solo asoman el pico para comer. Son insaciables, no se hartan jamás, siempre viven hambrientos, succionando sin descanso. A diferencia de las demás plantas, ellas crecen hacia abajo, buscan ansiosos la tierra y el árbol les sirve de escalera para descender. ¿Cómo se encaraman al áspero ramaje? Tal vez
pájaro inocente, llevó en sus patitas rojas la semilla del parásito taimado. ¿Van de abajo para arriba o de arriba para abajo? ¿Cómo averiguarlo? Una vez que estás ahí, crece con agilidad mañista. Tiraniza al árbol, no lo soltará jamás. Caerá tal vez, pero hasta que caiga él. Si alguien lo corta por aquí, de inmediato crece por allá como la medusa mitológica. Muchas veces forma cadenas interminables, enrollándose a los demás árboles vecinos. Así tiene más seguridad de satisfacer su glotonería vitélica. Tiene sus árboles atados como un rey persa su harén. ¿Y de qué sirven? De nada. Solo saben arrastrarse. Nacieron para vivir bien, sin esfuerzos, ni preocupaciones, ni quehaceres. Son los zánganos en la gran colmena de la selva. Solo las ardillas lo ocupan para hacerles piruetas a las pitahayas y los muyuxes para jugar al trapecio en mecidas saltimbanquis. Algunos sirven para amarrar el embarillado en las paredes de los ranchos, pero con el tiempo se tuestan y se revientan, dejando en el aire, sin más seguridad que la adherencia al lodo del embarrado, las varas de huiscoyol. Por ello, casi no lo usan, llevándole enormes ventajas la cáscara de capulín macho, que en vez de destruirse por el efecto del sol y el agua, se vuelve dura como el cuero y no se quiebra nunca. Bejucos de comemano, niños de la selva que juegan mica entre las ramas, y a la pispe cigaña en el hojarascal. Debiluchos, pero vencedores siempre, gracias a su astucia. Sin que nadie les diga nada, pasan su holgazanería abúlica y se banquetean con la sangre del prójimo. Bejucos de comemano, parodia triste de la vida de muchos hombres. Bejucos, piales que nos amarran a las pasiones, pitas que nos apersogan a la vulgaridad, cuerdas que tocan por donde quiera que las suenen, desorientan al árbol, jefe y rey de la selva, lo humillan y lo consumen, precipitándolo en la ruina. Después se mofan de su gallardía y escupen su altivez. Cuerdas de servilismo y de adulación, marean a su padre y señor y lo hacen cometer desatinos. La vida humana es un bejuco, porque no se sabe si sube o baja, si viene o va, si es recta o torcida. Desde la montañita, república con cortesanos y serviles, oyeron nuestros hombres los sonoros mugidos de un recero. Su ronquera era la voz del sexo, la llamada del macho, tremante de sensualidad. Nayo dijo: «¡Oy, sonto! Ese es el sarado que se ha desaparecido en días días. Me imaginaba yo que aquí estaba el desgraciado. Si lo logramos llevar, el patrón se va a poner requete contento, porque quiere meterlo en la torada que va para el otro estado». Sin sentirlo, se internaron en la montaña. El sonto, viejo conocedor de todos aquellos andurriales, les guió con seguridad plena por entre el laberinto de chaparros y bejucales. Como si los cimarrones hubieran imaginado la búsqueda, ninguno estaba ahí. Estiércol fresco y seco había por todos lados, uñas marcadas a la vera del riachuelo, pero nada más. Habían oído tan cerca el burgido del sarado que creyeron que iba a toparlos. «Te has escondido el sinvergüenza», decía Nayo, «por eso es que nadie lo agarra, y solo una besita se ha logrado ponerle el lazo en el buche, pero fue para que dejara renco para toda la vida a un mentado chico Ponce, que estaba recién entrado a la hacienda, y tuvimos que dejarlo ir con todito y pial, porque sin más sior que el animal. Ende entonces ya no lo hemos visto más que una que otra vez, cuando hemos venido por casualidad por estos lados. Por el burgido lo conocemos». Con lo que Nayo refería, Jaraguá experimentó la emoción de la caza de las reses, buscarlas, seguirlas incansablemente, adivinarlas bajo los charrales oscuros de tan apretados, olfatearlas a lo largo de las quebradas peñascosas y regresar, si no con ellas, al menos con un pedazo de cabo por trofeo. Nayo y el sonto, contra lo que siempre acontecía, se llevaron menudo chasco. Creyeron encontrar la montaña nutrida de animales y resulta que no había ninguna res, pero tenían que sacar al sarado. Debía de estar ahí, a menos de haberse convertido en cualquier cosa al tragarse la virtud de alguna hierba embrujada. Lo buscaron por todas partes, registraron los jarales, pero nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Entonces Jaraguá, ante la inutilidad de la búsqueda, recurrió a un viejo ardil, que ya en otras ocasiones le había dado excelente resultado. Apretándose las narices
y alargando el labio inferior, imitó con maravillosa exactitud el balido de la hembra. La contestación fue inmediata y lo dejó helado de sorpresa. Se oyó el grito precisamente a espaldas de ellos, casi junto a ellos, a unos 10 metros lo más. Se encontraba escondido en medio de 2 troncos podridos de conacastes, echado e inmóvil. Al notar la presencia de los camperos, los miró fijamente un instante y enseguida, sin dar tiempo para nada, con la velocidad del rayo, se lanzó en fuga loca por los charrales. Pero ya el círculo estaba formado. Los 4 hombres, divididos en grupos de 2, le formaron, por decirlo así, la calle al Sarado. Y no viendo por el momento necesidad de romper aquel círculo, corría como obedeciendo al mandato de los campistas. Llevaba en la testa colección de bejucos que se le habían enredado en las astas al embestir los jarales. A ratos se detenía un momento para rascar la tierra con las pezuñas delanteras, señal inequívoca de enojo, pero al ver que los piales hacían anillos en el aire, volvía a su desenfrenada fuga. Los camperos corrían a su lado y tras él, tratando de no destruir la calle. Sus piales solo amenazaban, porque aún no era tiempo de la carga. Al salir a campo limpio vendría la lucha. Por de pronto eran simples arrieros. Jaraguá volaba en el Patablancas. Parecía estar impaciente por entrar en la lid. Así caminaron los altos zacatales, en medio de las zarzas y los pies de cabro. De momento, el toro, sorprendido, se vio en campo abierto, casi en llano. Comprendió entonces el peligro en que estaba y lo torpe que fue al abandonar su montaña. Se detuvo indeciso, no hallando por dónde seguir. La amplitud misma del llano lo aturdía. Vio asustado que la calle, rectángulo formado por los camperos, se estiró de repente con suma rapidez y quedó convertida en una cárcel. En su azoramiento, ¿acaso vio miles de anillos dar vueltas diabólicas sobre su cabeza? Los caballos se le antojaron cercos muy altos que jamás había saltado, ni aun en sus correrías más audaces. Escarbó impacientemente la tierra, echándosela sobre el lomo. El sonto, deseoso de demostrar su habilidad, se adelantó. Se cercioró de que el pial estaba bien asegurado en el cagajón de la albarda y con sonriente agilidad lo hizo girar en el aire. El toro se quedó inmóvil, lo miró con fijeza, con mirada larga y calculadora. Al tenerlo a tiro, la gran rueda ondulante salió rápida de las manos del sonto, pero al mismo tiempo el Sarado partió como una flecha encima del jinete. La lazada le cayó en el barbiquejo, es decir, le cogió un cabo y la quijada. Mas el animal, contrariando esta vez lo que hace siempre una res capturada, esto es, huir, se lanzó sobre el sonto. Lo vio ir, lo esperó con calma. El caballo instintivamente se colocó de lado para evitar la embestida, y el jinete, con destreza de técnico, preparó la cuerda para enrollar con ella al toro por las 4 patas y trincarlo. La maniobra es peligrosa pero segura. El pial que ha caído sobre la res se hace girar ágilmente con el objeto de envolver, por así decirlo, al rebelde. Después se hace correr al caballo para que éste tire de la cuerda. Con el alón, los anillos o vueltas del pial se estrechan y el animal, por fuerte que sea, se cae al suelo irremisiblemente vencido. El sonto hizo el ejercicio en forma impecable, pero desgraciadamente el caballo se embrocó al momento de partir y el otro, ganándole terreno, cayó sobre él. Los cabos agudos como 2 puñales se hundieron macizos en las ancas del caballo y viendo al jinete que en ese momento se levantaba del suelo, pues el inesperado embrocón lo sacó por el pescuezo de la bestia, arremetió contra él. Pero en el instante mismo en que las púas parecían hundirse en las costillas del sonto, el Sarado dio un quejido de dolor y quedó sembrado en la tierra. El pial de Jaraguá había hecho el milagro. Aquel vio el peligro que corría su compañero y haciendo volar al Patablancas, se colocó de una zancada a tiro de lazo. Lanzó la pialada que cayó con matemática exactitud sobre la pareja de cuernos homicidas. Inmediatamente volvió el caballo.
caballo, y este, que conocía el truco, corrió para dar el ajustón brutal. La guiñada fue terrible, y el toro, con la nuca doblada y los cabos ensamblados en la tierra, no hizo más que pujar lastimeramente. Nayo, que se había quedado helado, dando por segura la descuartizada del sonto, gritó entusiasmado: «¡Así se mella, mano! Esa es la lazada pijona. Primerita vez que la veo hacer en un momento tan dificultoso como este. Yo ya estaba rezando tus 9 días, sonto». El sonto, pálido, pero sin demostrar miedo ni mucha inquietud, se sacudió las ropas y, acercándose a Jaraguá, le dijo con voz temblona de emoción y con ojos brillantes de agradecimiento: «Le debe el pellejo, ñero. Algún día el sonto Macario le pagará con el mismo pisto». «No es nada, sonto. ¿No ves que si no lazo al toro se nos va?» «Bueno, aunque si de ella no fuera mesmamente salvarme, así resultó. Y a yo da lo mismo. Y fue una gran pialada, ¿sabe? No conozco a otro campista que la haya hecho como hoy». Se aproximaron al zarado. Este, humilde y maltrecho, se paró al fin. Un hilo de sangre le brotaba por las narices. Tembloroso, abatido y con la nuca medio torcida, el pobre toro parecía un trasto viejo. Menos mal que ninguna hembra lo vio caer. No vieron las vacadas rodar su orgullo por los suelos, ni tuvieron el asombro de ver un lazo sobre la brillante testuz. Procedieron a curar el caballo del sonto. La sangre que salía abundante de las estocadas finas y equidistantes no se tancaba con nada. Al fin, con excremento fresco de vaca y un amasijo de hierbas que Nayo improvisó, detuvieron la hemorragia. La bestia se puso en pie penosamente. Luego el sonto se fue a pie arriando al zarado, que obedecía como un niño. Jaraguá, Nayo y el otro peón fueron vaciando de reces los zacatales y en poco tiempo formaron un patacho que pronto se reunió con el otro grupo. Todos semejaban una alfombra de colores y a su paso iban dejando una música extraña de balidos y de bulla de cascos. A los otros grupos no les sucedió nada que digno sea de contarse. El torilón estaba próximo a reventar por el lleno. La arriada fue formidable. Cabos, encontrazos, berridos de dolor, toros en plena furia sexual. El toril semejaba a una ciudadela cuyos habitantes se hubieran vuelto locos a un tiempo. Las cercas se tilintaban angustiadas, lloraban los hilos y los postes se tambaleaban borrachos de esfuerzo. Con un audaz que intentara sacar el cerco, se irían todos imitándole, y el alambre, a pesar de sus chuzos de seguridad, no resistiría la avalancha. Jaraguá aprovechó la oportunidad para salitrear a los que había posibilidad de que se quedarían, y para curar a algunos enfermos, entre ellos el zarado, que metido en un rincón del corral no se mezclaba para nada en la novelería de los otros. Así fueron cayendo varios al suelo para recibir la cura piadosa, y el olor a gusanera untada de criolina y bálsamo negro atormentó la atmósfera. Se descavaron los novillos, se colocó a muchos la marca del patrón, desmocharon el corral, quemaron el estiércol, en fin, Jaraguá atendió a todo, dando muestras de su instinto de organización, que en lo sucesivo daría a conocer ampliamente, aumentando la riqueza de la hacienda, con la consiguiente satisfacción para el bueno de don Pancho. Sin otra novedad, terminó la recogida de aquel día. Ahora solo faltaba la orden de salida para darle puerta al patacho y rumbear por los caminos elásticos hacia los pastizales lejanos que se mojan las grenchas en las ondas del Paz. Al día siguiente, Jaraguá dio cuenta de su misión. El patrón estaba feliz. El ganado recogido era de lo mejor y el número considerable, y mucho más se entusiasmó cuando supo que el zarado, cimarrón de nacimiento, había caído en la red.